No, buenas tardes a todos. Por acá ya a petición de algunas personas decidí subir este video comentando pues algunas cositas básicas en cuanto al tema de atención y servicio al cliente. En este caso, pues, ¿qué les voy a compartir? Más que todo es como un resumen de esos errores que nosotros estamos cometiendo en nuestras instituciones o en nuestras empresas, porque pues a la final los errores en este tipo de atención los evidenciamos en todo lado, ¿no? No solamente en los negocios y no solamente cuando somos asesores en ventas, sino pues también cuando somos asesores de servicios o de información. Entonces, más que todo es como eso, socializar qué cositas son esas que estamos fallando o que no somos nosotros, sino son nuestros empleados los que fallan, pero que al final a nosotros también nos afecta, claro, porque cuando un empleado mío comete un error, yo como cabeza de esa organización o yo como cabeza de ese servicio o como coordinador o supervisor, a mí también me termina afectando porque el resultado sí es mi responsabilidad y ese resultado no lo vamos a ver evidenciado si a la final estamos atendiendo mal a los clientes, bien sea que perdamos ventas, bien sea que perdamos clientes que ya de pronto podían ser futuros fieles usuarios de nosotros o que ya venían fidelizados con nosotros y que terminamos cayendo en esa parte, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son esos errores como de forma global? Primero que todo, entender de que todos nosotros hacemos ventas en cualquiera de los servicios. Bien sea que nosotros trabajemos como asesores de seguros, asesores de hospitales, asesores en ventas por directamente propiamente dicho, sino que en todo lo que nosotros hacemos vendemos, ¿no? De hecho, nosotros estamos mirando que cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un abogado, cuando un abogado está realizando sus servicios, él se vende como persona y vende su profesión y vende su conocimiento frente a la resolución de algunos casos. Cuando estamos hablando de un médico, el médico realiza una venta de servicios por los cuales él se capacitó, etcétera. De hecho, este proceso de la venta cuando comienza para nuestros empleados o para mí como empleado en este caso es cuando yo incluso voy a una entrevista laboral. De hecho, antes de eso, cuando ya inicia el proceso, cuando ya estoy enviando la hoja de vida. Ustedes cuando hacen una hoja de vida ya en ese momento empiezan a vender, porque cuando yo reviso una hoja de vida, a mí se me puede presentar dos casos, o esa persona me llama la atención para solicitarla a una entrevista o no me llama la atención y desde ahí es donde yo empiezo un proceso de venta personal, ya después el proceso de venta como profesional y posteriormente ya estamos nosotros unificando criterios para ofrecer una venta de nuestra empresa. Entonces, bien sea que yo sea un asesor de información, yo estoy vendiendo los servicios de mi empresa de una forma indirecta. ¿Listo? Entonces entendemos primero eso y es lo que a veces nuestros funcionarios o nosotros mismos no captamos, nosotros no entendemos que vendemos y muchas ocasiones nosotros decimos, no, es que a mí no me gustan las ventas, pero ese concepto está erróneo. Nosotros debemos querer las ventas, nosotros debemos amarlas, debemos entender de que estamos vendiéndonos. Cuando nosotros entendemos que vendemos y que nos vendemos como personas y que nos vendemos como profesionales, hasta ese momento yo podría decir de que ya mi concepto en cuanto a la prestación del servicio y mi concepto frente al cliente puede empezar a cambiar porque yo ya no voy a estar ahí solamente por un salario, ni solamente voy a estar sentado en el computador digitando, digitando, digitando solamente por una monotonía, sino yo pertenezco a una organización, yo quiero mi empresa y yo quiero vender los servicios de mi empresa desde mi punto, bien sea así sea que yo sea un guarda de seguridad que está parado en una puerta de recepción, en ese momento él está vendiendo los productos no solamente de él, sino los de esa empresa que él custodia, porque es la primera imagen que un cliente se va a llevar y la última que se lleva. Entonces, hasta ese punto, digamos que es como el primer error en el que nosotros caemos, que no entendemos de que todos vendemos y de que todos somos vendedores, ¿listo? Segundo punto grande y es que no tenemos en cuenta la competencia. O sea, muchas ocasiones nosotros no globalizamos hasta qué punto nosotros debemos visualizar la competencia y analizarla, más no copiarla. ¿Listo? Ese es el esquema principal en cuanto a todo en toda esta parte de la competitividad que no la tenemos en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces nos somos ¿cómo decirlo? Como tan llenos de ego y como tan llenos de pretensiones propias que a veces nosotros no miramos de que debemos analizar esta parte de los demás, analizarla más no copiarla. En esa parte sí hago una aclaración gigante.
¿Cuál es nuestra competencia? La competencia no es solamente las otras empresas que trabajan vendiendo lo mismo que nosotros. Hay una competencia primaria o una competencia inicial que es la que nos lleva a ser mejores empleados y mejores asesores. Y es la competencia interna entre nosotros. Cuando yo estoy sentado acá en mi computador atendiendo a las personas, yo no entiendo que yo tengo competencia. Ese mismo asesor que está trabajando lo mismo que yo a mi lado, esa otra persona que probablemente no hace la misma función que yo, sino que está ahí conmigo en la oficina, o esos mismos clientes internos o compañeros de trabajo que yo tengo en diferentes dependencias, porque a veces, yo no sé si ustedes lo han oído, que los clientes, nuestros usuarios se retiran de la institución y dicen, mire, ese chico de allá atiende bien, pero este otro que me atendió últimas es un patán. Y eso no afecta solamente mi imagen, afecta la imagen de toda la corporación, afecta la imagen de toda la compañía completa. Entonces debemos tener en cuenta esa competencia tanto de comercio como la competencia de nosotros como personas. Cuando nosotros la miramos, eso es para qué se nos puede prestar para hacer planes de mejora internos, para hacer autoevaluaciones de qué, en qué estoy fallando cuando yo miro que la otra persona tiene un modo más tranquilo de hablar, cuando yo veo que esa otra persona hace sonreír a los clientes con una excelente atención, cuando yo miro que esa otra persona capta la atención de de los demás, del entorno, de esos usuarios, y de pronto yo no lo hago, pues yo digo, vale, aquí hay algo que está fallando y es donde yo puedo entrar a tener planes de mejora de acuerdo a mi propia competencia y de acuerdo a mi propia forma de ser listo. Muchas palabras, claro, muchísimas. A veces nuestros empleados son nosotros mismos que ocurre, que a veces nos excedemos y eso no está bien. El cliente está ahí por alguna razón. ¿Cuáles son los motivos que llevan a un cliente a nuestra empresa? O una necesidad, o lo lleva a una curiosidad, o lo lleva a alguna alternativa que de pronto él está tratando de encontrar allí en nuestra empresa de acuerdo al producto que nosotros vendemos o ofrecemos. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que quiere decir? Que él va es a una resolución de algo muy puntual o muy específico. Generalmente, si un cliente, por ejemplo, está en una vitrina chequeando algo, él va a esa vitrina porque de pronto él sabe que algo está necesitando y algo que está en esa vitrina le interesó o le está llamando la atención. De por sí él no va a la vitrina solamente por ver a todos los productos, sino porque hay algún producto o por lo menos alguna segmentación de productos muy pequeña que le están llamando la atención a él o que él requiere y él necesita. Y a veces nosotros nos podemos hablar más de la cuenta o empezamos a hablar cosas personales o empezamos a relacionar otros clientes o empezamos a decir es que este otro día pasó esto o es que este producto pasó esto y esto. No, no hablemos más de la cuenta ni que nuestros funcionarios hablen más de la cuenta, que nos centremos exclusivamente en lo que necesitamos e independientemente que ese cliente de pronto pueda ser conocido de nosotros, porque puede pasar, ¿no? De que a veces ese usuario que nosotros estamos atendiendo pues es conocido, es algún familiar, pero de todas maneras centrémonos, porque pueda que no suceda solamente con él, pero recordemos que hay un entorno bien sea de otros clientes que están allí mirando, o bien sea de otros clientes pero internos, o sea, nuestros compañeros de trabajo que están en ese momento observando lo que está ocurriendo. Y eso puede llegar a afectar no solamente la imagen de mi empresa como empresa, sino la imagen mía como profesional. Entonces no, simplemente limitémonos, demos la información que es, seamos muy profesionales en esa parte, perdón, no hablemos más de la cuenta en estas ocasiones, porque pues eso nos puede llegar a afectar y afecta sobre todo el emblema de lo que es mi empresa y lo que estamos ofreciendo. No escuchamos, claro, muchísimo. A veces nosotros somos muy tercos y esa es la palabra, terquedad absoluta. A veces nosotros, el cliente nos está tratando de decir, nos está tratando de preguntar y nosotros simplemente, o bien sea por el afán, o bien sea porque estamos estresados del día a día, o bien sea porque es que nosotros no la creemos que la sabemos todas, entonces no dejamos que el cliente nos hable. No, hay que escucharlos, hay que tomar pausas, independientemente de lo que estamos haciendo, bien sea una venta, sobre todo en las ventas es muy grave esto porque cuando no escuchamos
créanme que la venta no se cierra. Eso es una de las, yo creo que una de las estrategias de marketing más grande que podemos nosotros tener es escuchar para adelantarnos o escuchar para dar resoluciones o escuchar para dar alternativas. Es eso. Cuando nosotros vendemos servicios o cuando nosotros somos simplemente asesores de servicios, debemos escuchar para poder encontrar esa forma de dar una resolución. Créame que si esa persona está ahí y está siendo atendida por nosotros es porque todavía algo necesita. Así nosotros creamos que no, que ya lo atendimos y que ya leímos la información. No, escuchémoslo porque cuando no lo escuchamos la persona puede sentir de que no leímos una resolución completa y eso al final va a perjudicar la imagen de la empresa. ¿Listo? Tenemos también otra parte del manejo de las emociones. A veces los funcionarios no tienen en cuenta el esquema de lo que significa manejar las emociones como tal, de acuerdo a lo que ha podido suceder, porque a veces incluso los que trabajan atendiendo al público llegó otra persona y los alteró, a veces tuvieron una discusión con su pareja, con su familia, y eso se denota. Las personas deben ser muy profesionales, debemos ser muy puntuales en lo que estamos haciendo. No quiere decir que no tengamos sentimientos, sí los tenemos. El esquema principal de esto radica en cómo nosotros las manejamos frente a nuestros cargos o frente a a la prestación de un servicio. Y es un tema muy tenaz cuando nosotros no le damos una resolución a esto. Entonces debemos tener un cierto margen en cuanto a cómo nosotros manifestamos eso. Simplemente debemos seguir manteniendo nuestro ritmo, debemos no ocultar porque es que es muy difícil, a veces solamente con la mirada uno demuestra que hay cosas mal internamente o a veces está uno muy decaído, pero pues la idea es que eso no afecte la prestación del servicio ni afecte lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, incluso cuando vendemos servicios pasa en el tema de la salud más que todo. Vendemos servicios de salud y vemos a veces personas heridas, personas con unas situaciones muy complicadas, entonces eso nos altera inmediatamente. Algunos funcionarios lloran, algunos funcionarios se alteran. Entonces esa parte hay que sobrellevarla de una forma que entendamos de que tenemos un cliente allí que está esperando una resolución por parte de nosotros. Entonces eso muy cuidadosos con esa parte. Ahora también qué ocurre que no falta el día en el que una persona está teniendo discusiones a nivel familiar, a nivel incluso de, no sé, a nivel de familia, pero amorosa, a nivel de hijos. Entonces esas cositas no las llevemos para el trabajo y si las tenemos ahí guardadas porque decir de que eso se puede olvidar no se puede, pero hay que centrarlas en algo muy interior, hay que dejarlas allí guardadas y atender a la persona. Ya después vendrá el rato de descanso, después vendrá un rato de reflexión. Sí, probablemente allí ya podemos tal vez hablarlo con compañeros, hablarlo con amigos, hablarlo incluso con las mismas personas que es el conflicto, pero mientras estamos atendiendo al usuario hay que tratar de tenerlo en un margen muy allí, ¿vale? Falta de conocimiento. También un problema grandísimo y es que no demostramos conocimiento pleno. Cuando estamos atendiendo a las personas no demostramos que conocemos sobre el tema o cuando estamos vendiendo productos o servicios no. A veces suele ocurrir de que las personas nos hacen preguntas y nosotros no sabemos de pronto a ciencia cierta qué es lo que, cuál es la respuesta más asertiva frente a lo que nos están preguntando. En ese caso yo recomiendo que seamos muy honestos, pero que de todas formas dejemos claro que vamos a buscar las resoluciones. Eso no está, digamos que no es un pecado a nivel corporativo que yo acepte que de pronto alguna pregunta muy puntual o alguna necesidad muy puntual que el usuario requiere, nosotros no la sepamos. Eso puede llegar a ocurrir porque pues nosotros nos podemos preparar en muchas cosas, pero existen puntualidades digamos muy estrictas que nosotros a veces en nuestro día a día no lo vivimos o a veces nosotros no lo hemos tenido en cuenta y por tal motivo no lo sabemos, pero no quiere decir que por ese motivo perdamos la responsabilidad de darle una respuesta al usuario. Entonces en ese caso
pues uno le indica al usuario, mire, yo en este momento no puedo responderle, pero si usted me da un margen de tiempo o usted me regala su teléfono, me regala su correo, créame que yo le voy a buscar la solución y le voy a llamar y o me voy a comunicar con usted y le voy a colaborar. La idea es que el conflicto, la necesidad o la curiosidad que el usuario tenga, las tenga a satisfacción. ¿Listo? Siguiente, no hallamos el problema o la necesidad. De hecho, esto se desprende en uno de los ítems que yo mencioné ahorita y es que nosotros no escuchamos. Entonces, cuando nosotros no escuchamos esa parte, muy difícilmente vamos a encontrar la necesidad o el problema directamente a las personas. Y cuando nosotros no encontramos el problema, ¿qué va a ocurrir? De que el cliente a la final se va a ir y no va a tener resolución a nada. Si el cliente llegó a nuestra institución, a nuestra empresa es por algo, porque algo está necesitando, porque él siente que hay un vacío por llenar y es nuestra responsabilidad llenarlo, satisfacerlo. Entonces, en ese caso, debemos ser como muy estrictos nosotros internamente en alejar la terquedad y más bien acercarnos al cliente, oírlo o hacerle unas preguntas asertivas en cuanto a irle consultando, señor, mire, yo noto esto, o será que es que de pronto, según lo que yo conozco, será que yo le puedo colaborar en esto, y así poco a poco vamos nosotros de verdad entendiendo la situación directa de ese cliente o de ese usuario. A veces incluso creemos de que ya la tenemos solucionada y mentiras porque el cliente no se ha ido. El cliente sigue preguntando algo y nosotros simplemente ya como que queremos pasar al siguiente y eso no está bien. Entonces debemos siempre hallar de verdad el problema con el fin de poderle dar una solución real y una solución que realmente aplique cada uno de los clientes que nosotros tenemos en nuestra organización. El lenguaje no verbal es es un tema muy complejo de a veces de notar y de autoentender, pero pues suele llegar a pasar en ese caso. Nosotros no estamos analizando hasta qué punto mostramos unas situaciones adversas frente a lo que nosotros trabajamos en una forma equivocada. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Uno a veces demuestra pereza cuando está en el puesto de trabajo, está mirando para otro lado, está simplemente como incluso bostezando mucho o a veces jugando con los esferos o jugando con el celular. Entonces esas cositas demuestran de que yo no quiero estar ahí o como que yo quisiera estar en otra parte y eso los clientes lo notan. No solamente el que yo tengo ahí en este momento en ventanilla, sino los demás, los demás del entorno. Están denotando que mi actitud no es la que yo haría estar ahí y muy probablemente eso cause una barrera frente al usuario cuando quiere hablar conmigo, cuando me quiere consultar algo. Nosotros también, otra cosita que denota mucho en la parte, más allá de la pereza que puede llegar a ser, de que estamos haciendo otras actividades que nada tiene que ver con lo que nosotros estamos desempeñando allí. Entonces estamos jugando con algo, estamos incluso lanzando objetos a veces a los compañeros, que los cauchos, que nos ponemos a jugar a tirarnos clips. Entonces esas cositas demuestran de que nosotros estamos ahí sí, como dicen, en el lugar equivocado. Y eso pues obviamente va a terminar afectando sí o sí la imagen de la empresa. ¿Qué otra cosa? No miramos a los usuarios. A veces nosotros nos ponemos y estamos atendiendo a las personas y estamos es mirando el computador fijamente. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que la persona que está allí dándonos la información va a sentir de que nosotros lo estamos ignorando. Pueda que nosotros lo escuchemos, puede llegar a ocurrir, pero eso el cliente no lo va a detectar. Para él va a ser de que él va a ser un ente secundario y eso es falso. El cliente siempre va a ser primario, él siempre va a ser lo primero mientras lo tengamos allí en este momento en ventanilla. Listo, entonces eso son unas de las cosas, las posturas, cuando uno está sentado, sentarse muy bien, sentarse correcto, porque eso puede notar pereza. También la forma en la que nosotros ponemos las manos es un tema. Cuando nosotros movemos mucho las manos, distraemos al cliente porque a veces él puede, por mirar mis propios movimientos o por centrarse en ellos, pues no me va a prestar atención a mí como asesor. Entonces en ese caso, pues tenerlas en una posición muy tranquila, tenerlas en una única posición, tal vez sí moverlas para tal vez indicarle cosas pero que no se demuestre mucho movimiento porque entonces eso distrae a las personas. ¿Listo? Entonces pues básicamente en resumen estos son como según lo que a mí me habían solicitado, pues unas cositas globales en cuanto al esquema de los errores principales que nosotros
cometemos siempre en la hora de atención al usuario o atenciones a clientes en nuestras compañías, para que pues los tengamos así como en cuenta. E igual cualquier cosita pues saben que nos pueden contactar, nos pueden comunicar, cualquier cosa en las que les vamos a ayudar, pero ya espero que esto les pueda colaborar. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Me necesitaba?